Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dolivar. Hoy vamos a hablar sobre el módulo externo TwoDocs en su nueva versión 3.3. Lo primero que vamos a hacer es entrar a la configuración del módulo para ver qué es lo que nos ofrece. Se encuentra en la pestaña de módulos principales en la sección de gestión electrónica de documentos. Sería el de gestión electrónica de documentos para terceros. Entramos a la configuración y aquí podríamos activar o desactivar las notificaciones a los usuarios cuando se sube un fichero a su ficha de cliente. Si tenemos esto activado, nos dará la opción de enviar una notificación mediante correo electrónico a un contacto del tercero al que hemos subido el archivo. En ese correo electrónico podemos introducir cuál sería el asunto del correo. Por ejemplo, se ha subido un nuevo fichero a su ficha, y ya que al final del asunto se añadiría automáticamente el nombre del archivo que acabamos de subir. Y luego también podríamos configurar el cuerpo del correo electrónico, el mensaje que le enviaríamos. Por ejemplo, ya está disponible en su ficha de cliente un nuevo fichero. Haríamos los cambios correspondientes, iríamos pulsando sobre modificar y ya estaría todo listo. Ahora volvemos a la pantalla de inicio y ya vamos a ver cuál sería el funcionamiento del módulo. Bien, ¿dónde podremos encontrar este módulo? Pues tan fácil como ir a la sección de terceros, acceder a la ficha de cualquier tercero y dirigirnos a la pestaña de documentos. Como veis, la habitual pestaña de documentos ha sido sustituida por la correspondiente al módulo TwoDocs. Aquí podremos crear nuestro árbol de directorios correspondiente a un cliente o proveedor en concreto, a un tercero en definitiva. Como veis, desplegamos todo el árbol, podemos tener la estructura de directorios que más se ajuste a nuestras necesidades y con los ficheros que creamos necesarios. Pulsando sobre el directorio correspondiente, a la derecha podemos ver lo que contiene, los ficheros que contiene. Para subir un fichero es tan fácil como seleccionar el directorio correspondiente y pulsar sobre examinar. Elegiríamos dentro de nuestro ordenador el archivo correspondiente y pulsaríamos sobre enviar archivo. Como veis, ya ha sido subido al directorio correspondiente. Dado que tenemos activada la notificación a los usuarios externos, nos ha aparecido el menú de la parte inferior. En él podremos elegir el contacto de este tercero en concreto al que se le va a enviar la notificación. En este caso, la empresa es Pepe Pérez y tenemos dos contactos, el propio Pepe Pérez o Pedro Pérez. Tendríamos que elegir al contacto al que queremos que se le envíe la notificación. Elegiríamos el tipo de notificación. Ahora mismo la única disponible es mediante email y pulsaríamos sobre enviar. Esto lo que haría es enviar una notificación a la dirección de correo del contacto con los datos que hemos visto anteriormente en la pantalla de configuración. Se le enviaría solo una notificación, no el fichero adjunto. Simplemente sería un aviso diciéndole que ya tiene disponible en su ficha de cliente el archivo o documento en cuestión. Claro está, para acceder a ver dicho documento sería necesario que ese contacto tuviese un usuario externo ya creado para poder acceder a nuestro sistema Dolivar y a su ficha de cliente en concreto. Bien, ahora vamos a ver cómo se gestionarían todos los permisos de usuario. Veamos los permisos de usuario en lo que se refiere a los directorios. Por ejemplo, en el directorio 1.1 pulsamos sobre el botón de editar y aquí, si somos administradores del sistema, nos aparecería en la parte inferior un listado con todos los usuarios del sistema. Simplemente habría que activar o desactivar los derechos del usuario en cuestión sobre este directorio en concreto. Por ejemplo, al Pepe Pérez le vamos a quitar los permisos. Ahora mismo este usuario ya no podría ver
este directorio. Y así iríamos actuando, quitando los permisos para gestionar la seguridad de nuestro sistema. Por ejemplo, en este otro directorio tampoco le vamos a dejar que vea su contenido al señor Pepe Pérez. De igual forma, actuaríamos con los ficheros. Pulsamos sobre un directorio para que nos muestre el contenido. Iríamos al botón de ver o editar el fichero, y actuaríamos de igual manera, quitando y dando los derechos que creyésemos oportunos. En este caso, se los vamos a quitar también a Pepe Pérez. Bien, visto esto, ahora vamos a entrar al sistema con el usuario externo de Pepe Pérez para ver cómo vería él el árbol de directorios de su ficha de cliente. Así pues, vamos a entrar al sistema con el usuario de Pepe Pérez. Ya hemos introducido el login y la contraseña correspondiente y entramos al sistema. Como veis, hay muchas menos opciones que con nuestro usuario normal, pero es lo que vería el usuario Pepe Pérez. Así pues, vamos a su ficha de cliente, a la pestaña de documentos, desplegamos el árbol y como veis hay menos directorios, ya que hay algunos que los habíamos ocultado. Si os fijáis, al ocultar el directorio 1.1, este ya no se muestra, pero se seguiría mostrando el directorio que colgaba de él, que era el 1.1.1, y parecería que cuelga directamente del directorio 1. Así pues, cuando quitamos los permisos de visibilidad a un directorio, lo hacemos a ese directorio y a los ficheros que hay en su interior, pero los directorios que haya en su interior seguirán manteniendo la visibilidad. De igual manera, si os acordáis, en el directorio 1 habíamos ocultado los derechos del archivo. También, como veis aquí, si pulsamos sobre información, nos dice que este directorio tiene un archivo, pero en la pantalla, en la parte de la derecha, se nos informa que no tenemos derechos para ver ningún archivo de este directorio. Como veis, con los permisos de usuario podíamos gestionar la seguridad de los documentos de nuestro sistema. Puede ser que por los motivos que sea deseemos darle acceso a un usuario externo, como puede ser el señor Pepe Pérez, a la ficha de cliente suya, pero que dentro de los documentos que nosotros tenemos guardados en esa ficha de cliente hay algún tipo de información que no queremos que sea vista. Así pues, simplemente habría que ocultársela a los usuarios externos correspondientes. Bien, visto esto ya, vamos a volver a nuestro usuario normal para seguir mostrando las nuevas funcionalidades del módulo ToDocs. Bien, ya estamos de vuelta con nuestro usuario administrador y vamos de nuevo a la ficha del cliente Pepe Pérez. Pestaña de documentos y aquí estamos de nuevo. Desplegamos todo el árbol. Y como veis, para nosotros siguen siendo visibles todos los documentos. Bien, otra cosa que no he mencionado sería toda la serie de botones que hay en la parte derecha que corresponde a los documentos, donde podríamos editar el documento en cuestión, enviarlo por correo o eliminarlo. Pero bien, ahora vamos a ver otra nueva funcionalidad que trae esta versión 3.3 del módulo ToDocs, que es la de copiar o mover archivos o directorios dentro del árbol de directorios del cliente. Así pues, por ejemplo, vamos a copiar primero el fichero guía rápida uso de Olivar y lo copiaremos al directorio 2.1.1. Si pinchamos en él, podéis ver que está vacío. Así pues, entramos a la pantalla de edición del fichero y en este caso vamos a moverlo. Esto lo que hará es mover el fichero del directorio 1 al directorio 2.1.1
Pulsamos sobre mover, elegiríamos de entre todos los directorios a dónde queremos moverlo, lo seleccionamos y pulsamos sobre grabar. Se nos informa que el directorio ha sido movido. Si vamos al directorio 1, vemos cómo está vacío y el fichero ya se encuentra en el directorio 2.1.1. De igual forma, si quisiéramos copiarlo, actuaríamos de igual forma. Pulsaríamos sobre copiar, elegiríamos el directorio donde lo queremos copiar, en este caso lo vamos a mandar de vuelta al directorio 1, grabamos y si volvemos al árbol de documentos, vemos como ya está de nuevo en el directorio 1. Hay que indicar que al copiar o mover ficheros también se copiarían los derechos que tuvieran en ese momento. Es decir, por ejemplo, vemos cómo se ha mantenido durante todo el proceso que el señor Pepe Pérez sigue sin poder ver este archivo. Así pues, es un dato a tener en cuenta que los permisos de usuario se mantienen al mover o copiar los ficheros. De igual manera, pasaría con los directorios. Por ejemplo, vamos a mover el directorio 1 junto con todos los directorios que cuelgan de él al interior del directorio 2.1.1, por ejemplo. Entraríamos en la pestaña, en el botón de edición del directorio, pulsamos sobre mover, elegimos el destino y pulsaríamos sobre grabar. Si volvemos a la pestaña de documentos, vemos cómo se ha copiado al interior del directorio. Cabe decir que en todo este cambio se realizaría también un cambio físico en el servidor. Se irían borrando y creando los nuevos directorios para crear el árbol de directorios tal y como lo vemos aquí. Ahora, por ejemplo, vamos a copiar de nuevo el directorio 1 con todo lo que contiene, tanto sus directorios hijos como los ficheros, de nuevo al directorio raíz. Para eso deberíamos dejar la opción en blanco. Esto corresponde al directorio raíz. Grabamos y si volvemos a la pestaña de documentos, vemos como aquí aparece de nuevo el directorio 1. Se ha copiado al lugar donde estaba anteriormente. Bien, esto nos da plena libertad para mover nuestros directorios y ficheros dentro siempre del árbol de directorios de la ficha del cliente en cuestión. No podríamos copiar un directorio de la ficha de un cliente a la de otro cliente. Como tampoco podríamos copiar, como ocurre con cualquier explorador de archivos de cualquier sistema operativo, por ejemplo, intentar copiar este directorio 1 en un directorio que está dentro de él. Esto crearía una inconsistencia y el sistema nos lo impide. Para hacer la prueba, vamos a verlo. Usamos sobre directorio 1 y vamos a intentar copiarlo dentro de sí mismo. Seleccionamos un directorio que es hijo suyo, pulsamos sobre grabar y, como vemos, no nos permite realizar dicho movimiento. No se puede copiar el directorio dentro de sí mismo. Cerramos el error. Así que por esa parte eso estaría controlado. Y ya por finalizar vamos a ver la última de las funcionalidades que se ha añadido en esta nueva versión del módulo toDocs, que sería la de búsqueda de archivos. Así pues, para realizar la búsqueda de archivos nos dirigiremos a la pestaña Buscar. Desde aquí podremos buscar por palabras clave tanto en el título como en la descripción del fichero. Si por ejemplo usamos la cadena de búsqueda Dolly, pulsamos sobre Buscar y nos aparecen todos los ficheros que coinciden con esa cadena. Como veis, nos aparece siempre el mismo archivo, pero porque está tantas veces como aparece, en este caso 6, en el árbol de directorios de este cliente. Desde aquí podríamos descargárnoslo o
editarlo, enviarlo por correo o eliminarlo tal y como lo hacíamos desde la pestaña de explorador de archivos. Así pues, con esta herramienta de búsqueda podríamos localizar cualquier archivo de forma rápida dentro del árbol de directorios de la ficha del cliente. Así pues, con todas estas nuevas funcionalidades, el módulo ToDocs nos permitirá gestionar de forma cómoda y eficaz toda la documentación relacionada con nuestra empresa. Así pues, no me queda nada más por decir y me despido de ustedes hasta una próxima ocasión. Que acaben de pasar un muy buen día.